¿Qué estamos trabajando? ¿Qué vamos a empezar a revisar ahora? La unidad número 3, ¿sí? O sea, la unidad número 3 es una universidad bastante conceptual que nosotros vamos a trabajar o a estudiar y le vamos a dedicar esta semana para la unidad número 3. La unidad número 3 se refiere a muestreo. Recordemos que en la unidad número 2 nosotros estudiamos cómo deberíamos determinar el tamaño de muestra necesario y adecuado para, seleccionando individuos, podamos hacer inferencia hacia toda la población de donde viene esa muestra. Muy bien. Una vez que yo determino el número de individuos o de observaciones que va a tener mi muestra, la pregunta viene ahora es cómo selecciono la muestra. De cualquier manera, como se me antoje, me pongo en la vereda, veo la gente que pasa y entonces la selecciono, o tengo alguna metodología importante que me va a permitir poder hacer esta inferencia. Y efectivamente vamos a tener que distinguir entre lo que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿sí? Cuando hablamos de muestreo, y que es algo que si bien nosotros vemos solo en una semana y con algunos conceptos, podríamos estar bastante más tiempo. De hecho, hay cursos de muestreo que son bastante largos porque tiene mucho detalle, muchas cosas que uno podría estudiar para poder sacar una muestra de tipo probabilístico. O sea, el muestreo es una especie de plan que está destinado a que seleccionemos un conjunto de elementos de una población para que esa muestra sea una muestra representativa y poder hacer las inferencias sobre la población donde la selecciona. Como concepto también vamos a decir que la muestra se saca de una población, pero a veces la población no es lo que nosotros pensamos, en el sentido que no es accesible o que no podemos localizarla o podemos saber cuál es la población. Entonces hay un concepto que es el marco de la muestra. El marco de la muestra son los elementos disponibles de la población, que si bien puede que no sean todos los elementos de la población, es bastante cercano a la población misma, ¿sí? Entonces, el marco de la muestra será la población disponible donde nosotros podemos seleccionar una muestra. ¿Se les ocurre algún ejemplo para distinguir lo que es una población con lo que es el marco de la muestra? La población pueden ser los habitantes de la ciudad de Córdoba y el marco muestral sería cada uno de ellos en un listado, puede ser. Ese es el concepto de unidad estadística, o sea, la muestra está indicando la cantidad de habitantes de la ciudad de Córdoba, está muy bien, cada habitante será la unidad estadística. El marco de la Profe, muestra tiene que ser parecida a la población. ¿Cómo te parece que sería parecida a la cantidad de habitantes de la ciudad de Córdoba? profe, Sí. puede ser que si decimos, por ejemplo, estamos en un pueblo y queremos estudiar a los adolescentes del pueblo y ponerle ahí una escuela en ese pueblo y directamente estudiamos a los alumnos de esa escuela secundaria como marco Claro, de muestra. puede ser, o sea, volviendo al ejemplo anterior del compañero que dijo la población es la cantidad de habitantes de la ciudad de Córdoba, la muestra o el marco de la muestra podría ser la cantidad de habitantes de la ciudad de Córdoba que durmieron en su casa o pernoctaron la noche anterior, por ejemplo, en donde podría haber habitantes de la ciudad de Córdoba que justo estuvieron de vacaciones o esa noche no durmieron en su casa y por lo tanto hay algunos que no van a estar. Y en el ejemplo que hace el compañero ahora es el típico ejemplo de buscar a los individuos en los lugares donde uno los podría encontrar, como son las escuelas. Si yo quiero hacer una investigación sobre adolescentes y voy a la escuela donde cursan los adolescentes, la población serían todos los adolescentes del pueblo. Pero tal vez el marco de la muestra sería todos los adolescentes del pueblo que asisten a esa escuela del pueblo. Pueden quedar afuera algunos adolescentes que no vayan a la escuela o algunos adolescentes que vayan a otra escuela en algún otro pueblo cercano, por ejemplo. Entonces, el marco de la muestra es la población, pero la población disponible,
¿sí? Aquella población que me va a permitir a mí poder seleccionar la muestra, porque de lo contrario, la población como tal no podría encontrarla, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el muestreo probabilístico será el proceso de muestreo que me va a permitir a mí poder seleccionar las muestras, ¿sí?, posibles de una población. Tiene asociada una probabilidad a cada una de esas muestras. Entonces decimos que en un muestreo probabilístico, todas las muestras posibles que yo pueda seleccionar tienen la misma probabilidad de ser elegidas, y por otro lado, cada elemento individualmente de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado en la muestra. Es decir, que todos los elementos tienen de alguna manera una probabilidad conocida. Si hay algún elemento que no tiene una probabilidad conocida, entonces estaríamos con un muestreo de otras características que no sería el probabilístico, ¿sí? Entonces, como consecuencia de no haber una probabilidad asociada, tendríamos un muestreo no probabilístico, ¿sí? Un muestreo por casualidad, un muestreo de otro tipo, que ya algo vamos a mencionar, que no nos permitiría hacer inferencia. La diferencia fundamental entre que sea probabilístico y no probabilístico es que con el muestreo probabilístico podemos hacer inferencia a toda la población. Con el muestreo no probabilístico solamente vamos a sacar conclusiones sobre esa muestra de elementos, ¿sí?, solamente sobre esa muestra, sin poder hacer inferencia a la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿qué significa que todas las muestras tengan igual probabilidad de ser elegidas? Que es una de las cuestiones que este muestreo probabilístico tiene o que lo caracteriza. Eso quiere decir que si yo selecciono una muestra de determinado tamaño de una población o todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población, voy a seguir una determinada estructura. El combinatorio de n grande tomado en n pequeños me va a dar todas las muestras posibles de tamaño n minúscula que yo calcule sin reemplazo o sin reposición. Y si hago n mayúscula a la n, serán todas las muestras posibles de tamaño n minúscula con reemplazo o con reposición. ¿Sí? O sea, con este cálculo yo encuentro un número, y ese número es la cantidad, ¿sí? En este caso es la cantidad de muestras de tamaño n minúscula que le hago a la población sin reemplazo y de esta forma con reemplazo. ¿Cómo calculo la probabilidad de cada muestra? Y 1 sobre ese número me va a dar la probabilidad, ¿sí?, de seleccionar una muestra de todas las posibles, por lo tanto, todas estas muestras tienen igual probabilidad de ser elegidas. ¿Está bien? Esta no vamos a sacar todas las muestras posibles, obviamente, porque sacar todas las muestras posibles para hacer un análisis es como demasiado trabajo, demasiado costo, y no hace falta. Lo que estamos diciendo es que tenemos la posibilidad de hacer un muestreo probabilístico seleccionando una sola muestra, y con esa muestra, en las condiciones en que lo vamos a seleccionar sabiendo que conocemos la probabilidad de seleccionar esa muestra, sabiendo que esa muestra va a ser aleatoria y representativa de la población, y me va a permitir poder estimar parámetros poblacionales, poder hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? O sea, si el muestreo no es probabilístico, yo no puedo hacer eso. Lo que hemos visto en la unidad 2 se va a poder realizar siempre y cuando la muestra sea probabilística. Profe, pero si entonces estamos trabajando con este marco muestral dado y todo eso, ¿eso no quitaría que sea un muestreo probabilístico por el hecho de que no podés tener como una representación de toda la población, sino solo de esa partecita que elegiste ahí de esa escuela? Lo que pasa es que el marco muestral es muy cercano a la población, ¿sí? Entonces, ese marco muestral es prácticamente la población misma, ¿sí? Uno no elige, supongamos que volvemos al ejemplo de los adolescentes, y lo vamos a trasladar a la ciudad de Córdoba, que tiene muchas escuelas, ¿sí? Muchas escuelas de nivel medio donde van los adolescentes. De hecho, si uno suma la población de adolescentes, o sea, uno suma, mejor dicho, los adolescentes que van a las distintas escuelas de la ciudad de Córdoba, vamos a tener un número
que es bastante parecido a la población de habitantes de la ciudad de Córdoba. Nos va a quedar un porcentaje de adolescentes que no van a la escuela, ¿sí? Pero porque la educación es obligatoria, porque hay que ir a las escuelas para que, digamos, poder tener determinados planes sociales y por una serie de cuestiones, al menos matriculados en las escuelas están. Entonces el marco muestral es muy parecido a la población. No le quita el hecho de que no sea la población la posibilidad de ser probabilístico. Es como que redefinimos la población al marco muestral. La población nueva sobre la que vamos a trabajar es el marco muestral. Y sobre ese marco muestral, entonces, seleccionamos una muestra que es probabilística. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. O sea, no vamos a ir a una sola escuela dejando, tal vez, el 90% de los individuos fuera sin probabilidad de ser seleccionados. ¿Y por qué vamos a las escuelas? Y porque las escuelas suelen ser los lugares que agrupan justamente conjuntos de personas de determinada edad, ¿sí? Lo mismo con los niños. Si uno quisiese analizar o quisiera hacer un plan de vacunación en niños, probablemente donde encuentre a la mayoría de esos niños sean las escuelas, ¿sí? Sea más fácil cumplir con el plan de vacunación si se traslada a las diferentes escuelas que poner en distintos lugares para que los padres lleven a los niños a las escuelas. Habrá quienes pueden, habrá quienes no pueden, y entonces por ahí las escuelas agrupan a la mayor cantidad de niños, ¿sí? Habrá que pensar, obviamente, en algún otro plan para los que no van a la escuela, pero se supone que ese número es más pequeño, bastante más pequeño que los que sí van a la escuela. También vamos a tener en cuenta en el muestreo probabilístico que podemos cometer dos tipos de errores, ¿sí? Uno es el error de muestreo, y ese error de muestreo de alguna manera ya lo vimos cuando hicimos la estimación por intervalo. Ese error de estimación o ese error de trabajar con una muestra y no con la población completa, de alguna manera se mide, se cuantifica y se trabaja con ese error. Y luego puede haber errores de no muestreo, que son ya los errores propiamente dichos, errores cometidos por el encuestador, o errores de cuestionario, o errores de otro tipo que hacen que la muestra no sea representativa, ¿sí? Entonces, esos errores uno pretende corregirlos, ¿sí? Es necesario corregirlos para que no estén. Bien. Para poder diseñarla la muestra, hay que tratar de definir correctamente la población o el marco de la muestra, como hemos dicho recién, ¿sí? A veces tenemos la suerte de disponer de un listado de los individuos que componen una población. A ver, ¿se les ocurre a ustedes qué individuos de qué población podrían estar listados o registrados en algún lugar? En la guía telefónica. La guía telefónica, cuando todos teníamos teléfono fijo, podía ser el listado, digamos, de habitantes de la ciudad, que si bien tenían teléfono y no todos lo tenían, pero era bastante generalizado. Hoy por hoy la guía telefónica ha quedado bastante, digamos, atrás, porque al tener teléfonos celulares, la mayoría, no querer tener el costo de un teléfono fijo, es más sesgado de lo que era en su momento. Antes había que tener teléfono fijo. Ahora, directamente, la cantidad de gente que tiene teléfono fijo es mucho menor, ¿sí? Vieron que se hacen encuestas, no sé si alguno de ustedes tiene teléfono fijo y lo han llamado por teléfono. El teléfono está sonando bastante seguido y cuando ustedes atienden es una encuesta política porque estamos en un periodo electoral. Esas encuestas políticas son encuestas bastante complicadas en cuanto a la generalización, no van a servir para hacer inferencia, porque la gente que tiene teléfono fijo es cada vez menor, ¿sí? Pero podría ser un caso. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de tener un listado de individuos, cualquier tipo de individuos, ¿no? Un listado o un registro de individuos. ¿Los padrones electorales puede ser? Los padrones electorales, un listado de votantes o de potenciales votantes, por lo tanto, ahí tenemos listado todos los individuos. Muy bien. ¿Qué otro se les ocurre que no sea con personas? A ver, con empresas. Un listado de comercio, por ejemplo, en la FIP, de todos los que estén registrados. Perfecto. El listado de contribuyentes sería que tenga la FIP, que lo tendrá a nivel nacional, ¿sí? Por supuesto. Un listado imposible de acceder porque el fisco jamás va a proporcionar esa información, pero
si uno pudiese acceder, ese sería un listado. ¿Sí? Lo mismo a nivel provincial en rentas o a nivel municipal en la Municipalidad de Córdoba y demás. Perfecto, ese es el listado de elementos que uno tiene disponibles. Cuando uno habla de contribuyentes, supongamos del impuesto a los ingresos brutos, empresas contribuyentes de ese impuesto en la provincia de Córdoba, es un marco de la muestra, porque todos los negocios están inscritos en ingresos brutos en la provincia de Córdoba. ¿Qué opinan? No, profe. Y hay algunos que no, pero porque recién empiezan o porque están ubicados en determinados lugares en donde pretenden, digamos, no inscribirse. Entonces, no es la población de comercios o de negocios o de industria o de actividad de ese tipo, sino que es el marco de la muestra. Uno podría pensar que la mayoría está inscrito y anotado, sí, la mayoría está, pero no todos. Y es el marco de la muestra lo más parecido posible a la población, ¿sí? Ahora, si el marco de la muestra, y acá, ojo y a tener cuidado, se va a alejar muchísimo de la población, entonces también vamos a tener dificultades para hacer inferencias, ¿sí? Si estas encuestas electorales piensan que porque llaman a los teléfonos fijos van a poder hablar de la población, de que el próximo candidato que va a ganar en las PASO o el partido o la línea que va a ganar en las PASO es tal o cual, y se va a equivocar. ¿Sí? Solamente se debería concluir respecto a la gente que tiene teléfono fijo. ¿De acuerdo? Otros dos conceptos que también es importante acá, tiene que ver con la unidad de análisis, que uno de ustedes recién lo mencionó, cuando habla de cada uno de los individuos, de cada habitante, de cada adolescente, de cada empresa o de cada comercio. La unidad de análisis es ese un individuo respecto del cual vamos a preguntarle cosas, ¿sí? Vamos a investigar, vamos a saber qué es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, esa es un poco la unidad de análisis o la unidad de estadística, ¿sí? Y la unidad de muestreo será esa unidad en la muestra. Bueno, un poco de ejemplos dijimos recién, esto de querer saber algo de los niños en edad escolar nos va a hacer ir a las escuelas, de querer saber quién va a votar, nos va a hacer encuestas electorales. Hace poco tiempo en realidad, o antes de la pandemia, se hacían muchas encuestas electorales presenciales. Una pequeña encuesta donde el encuestador iba a determinadas manzanas de la ciudad de Córdoba, seleccionadas por algún método, que ya en algún ejemplo les voy a contar cuál, y entonces iba a esa casa, golpeaba la puerta, preguntaba por una persona de determinada edad, varón o mujer, porque así está clasificado el padrón, y preguntaba sobre intención de voto, preguntaba sobre por quién iba a votar, o por quién votó en las elecciones anteriores, por quién votaría, etcétera. Y entonces esa encuesta electoral también se hacía considerando la población de personas que según el último censo, ¿sí? Y ahí hay también un problema, ¿no? Porque el último censo se hizo hace bastantes años. Hubiese tocado en el 2020 un censo en plena pandemia, lo que no se ha podido hacer, entonces los datos que tenemos poblacionales son al 2010, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bien. Tenemos 4 métodos particularmente para seleccionar una muestra probabilística. En realidad son 3 y la otra es como una forma de selección, no obstante algunos también lo consideran un método, ¿sí? Que es este sistemático que está acá. Tenemos un muestreo aleatorio simple, el sistemático que algunos lo consideran como una forma de seleccionar porque es muy parecido al aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Por supuesto que puede haber una combinación de estos métodos y puede haber varias etapas en el muestreo. En una primera etapa seleccionar por algún método, por ejemplo, estratificado, ya vamos a ver qué características tiene, y luego dentro de cada estrato podemos hacer un muestreo aleatorio simple. A medida que complejizamos los métodos de muestreo o que tenemos más etapas, ¿sí? Para hacer esto, nos vamos a encontrar con que es más complejo el método para hacer, ¿sí?
¿qué es lo que uno debería tener en cuenta cuando va a hacer un muestreo? Por un lado, las unidades primarias. Las unidades primarias son esto de decir cada individuo, cada empresa, cada estancia, cada vaca. O sea, ¿qué es lo que yo quiero de alguna manera estudiar? La varianza del estimador, ¿sí? Tratar de tener en cuenta la dispersión es muy importante y el costo del relevamiento, ¿sí? Si yo me tengo que trasladar a distintos lugares del país para saber o ver lo que sería un futuro para el próximo presidente de la nación, seguramente es un relevamiento muy costoso. Entonces vamos a tratar de ver la manera de que el relevamiento no sea tan costoso. De lo contrario, se va a hacer mal o no se va a hacer, ¿sí? El muestreo aleatorio simple es el método más simple y sencillo, pero requiere tener todos los elementos de la población. O sea, tener un listado de todos los elementos de la población, de todos aquellos sobre los cuales nosotros vamos a seleccionar la muestra, ¿sí? Es necesario, entonces, que todos estos elementos de la población estén listados, estén numerados y tratar de elegir al azar. ¿Cómo puedo hacer para elegir al azar? Y bueno, puedo tomar, existen tablas que ya no se utilizan más, pero puedo en la computadora generar números, ¿sí? De hecho, en el mismo Excel hay una función aleatoria donde le ponemos que elija aleatoriamente de tal número a tal número, supongamos que tengamos listado 1000 individuos, que seleccione del 1 a 1000, 20. Entonces me va a seleccionar 20 cualquiera. Esos 20 van a ser las unidades primarias o las unidades de análisis sobre las cuales nosotros vamos a investigar. Entonces puede ser que si eran 1000 estudiantes, salga el estudiante 500, el estudiante 23, el estudiante 812 en ese listado y solamente le vamos a preguntar o vamos a tomar su historia académica o sus datos solamente de los de la muestra. ¿Sí? Recuerden que yo puedo preguntar cosas nuevas y hacer una encuesta y relevar, o bien puedo utilizar la información disponible que está en los registros, supongamos que sean estudiantes universitarios, por ejemplo, en Guarani. ¿Sí? Guarani tiene mucha información porque ustedes se matriculan, ustedes dan información, ustedes van cursando, van rindiendo, van regularizando materias y todo eso forma parte de su historia académica. Entonces, uno podría sacar información de fuente secundaria que esté de esa manera, ¿sí? Ahora, tiene una desventaja el muestreo aleatorio simple, y es que a veces no puedo numerar a todos los elementos de la población, ¿sí? No es tan fácil como los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba o los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? No lo puedo hacer. Sí, porque requiero tal vez jóvenes de 18 a 21 años, y los jóvenes de 18 a 21 años no necesariamente van a la universidad, algunos están trabajando y otros no lo están haciendo, están buscando trabajo o lo que fuere. Entonces, a veces la población no es tan fácil de enumerarla. Otra de las dificultades es que la población esté formada por subconjuntos que están bien diferenciados entre sí. ¿Sí? Tal vez tenemos jóvenes que trabajan, jóvenes que estudian, ¿sí? O jóvenes que hacen las dos cosas, o jóvenes que no trabajan ni estudian. Entonces, podríamos tener subconjuntos bastante diferenciados, de tal manera que uno podría o tendría el interés de estudiarlos por separado, porque tal vez a los que estudian les podemos preguntar determinadas cosas y a los que trabajan les podemos preguntar otras, ¿sí? Otra de las dificultades es cuando están muy dispersos geográficamente, ¿sí? En áreas muy extensas y entonces muy caro. Como decíamos recién, viajar por todo el país para saber alguna cuestión que tenga que ver con algo de interés nacional, ¿sí? Entonces, esto es importante de tener en cuenta, depende cuál es el objeto de mi investigación. Cuando hablo de investigación me refiero a mi objeto de interés, qué es lo que yo quiero saber, ¿sí? Entonces, en función de eso, uno podría pensar en el muestreo aleatorio simple o no. Hace muy poquitos días me pasaron los resultados de una encuesta que se realizó, no recuerdo bien dónde, respecto a las consecuencias de poner la segunda dosis en las combinaciones que se están haciendo para el coronavirus, ¿sí? O sea, hay mucha gente que se vacunó con la vacuna rusa en la primera dosis y para la segunda le pusieron una vacuna que es de Estados Unidos. Entonces, hay una encuesta de muchos casos donde clasificó de alguna manera los síntomas post vacuna,
¿sí? Donde un 50% tuvo fiebre, un 25% tuvo problemas estomacales, otro tanto por ciento tuvo dolor en las articulaciones, otro tanto por ciento tuvo otras cuestiones, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo relevar, porque tengo el listado de los que se han vacunado, porque en los distintos lugares la vacunación se hace a través de turnos, y entonces ellos tienen registrado todos los habitantes que han ido a vacunarse en las distintas dosis, ¿sí? Entonces yo ahí puedo preguntar, y de hecho, si es una muestra representativa, puedo inferir de que aquellos que tengan esa combinación van a poder tener, pueden tener algunos de estos síntomas posteriores. ¿Sí? De hecho, les cuento que lo confirmé porque este fin de semana estuve re mal, luego de que el sábado me pusieron esa combinación, con mucha fiebre y realmente tumbada en la cama. O sea que esto, a modo de anécdota, lo que les quiero decir es que el muestreo aleatorio simple muchas veces es bueno, es útil, y en este caso seguramente que con una llamada telefónica, ¿sí? O con un correo electrónico, que es la forma en que se dan los turnos, se puede relevar síntomas en una escala, ¿sí? Una listita, marque los síntomas que usted tuvo, si es que tuvo, luego está la vacuna. ¿De acuerdo? Los estimadores más comunes que se utilizan en el muestreo aleatorio simple son los que nosotros ya conocemos. Los principales estimadores son la media muestral y la proporción muestral, ¿sí? Y la varianza de esos estimadores, que de alguna manera a nosotros nos interesa tener controlado o calcular, ya lo sabemos encontrar, ¿sí? O sea, es la varianza poblacional sobre N, y si no conocemos la varianza poblacional, podremos estimarla con los datos de la muestra, ¿sí? Sabiendo que necesito muestras grandes para poder hacer esta estimación. Y lo mismo en la varianza de la proporción, que podré estimar P y Q si es que desconozco la varianza de la población. Y si fuese sin reemplazo, recuerden que simplemente corregimos, ¿sí? Por el factor de corrección, corregimos las varianzas de ambos estimadores, ¿sí? Acá hay una pequeña diferencia en esta fórmula que se suele utilizar cuando esta varianza muestral, ¿sí? Se va a calcular sobre N, ¿de acuerdo? Pero si se calcula sobre N-1, este factor de corrección es el que vamos a utilizar. O sea, lo que ya hemos estudiado en la unidad 2 se podría aplicar en cualquiera de las muestras que hemos seleccionado o que vamos a seleccionar en esta parte, ¿sí? Lo que estamos viendo en esta unidad es un poco conceptualmente, ¿no? Conceptos, que ustedes sepan definir lo que es un muestreo probabilístico, que sepan qué diferentes métodos existen, qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de esos métodos. Y de hecho, en la clase práctica vamos a tomar, y después a los que no van a la clase presencial se los vamos a escribir en un foro, como para que debatan un poco, es cuál sería el mejor método de muestreo si yo tuviese un pequeño caso de querer investigar, qué sé yo, en una empresa, un contenedor de piezas, y quisiera hacer un control de calidad en esas piezas. ¿Cuál sería el mejor método para seleccionarlas a esas piezas, sabiendo que no las puedo medir a todas, porque sería mucho tiempo, ¿sí? Y tal vez no tenga el personal que haga eso durante mucho tiempo, porque necesito que esté en diferentes áreas de producción. O si yo quisiera indagar sobre las causas de muerte en los últimos 5 años en una determinada ciudad, y entonces voy a un registro de defunciones, donde está la causa de muerte, y analizo esa característica. ¿Qué voy a analizar? ¿Todos los certificados de defunción o saco una muestra? Entonces, ¿cómo saco esa muestra? O las historias clínicas de enfermos de determinada dolencia o enfermedad, ¿sí? Para saber cómo ha sido el comportamiento a través del tiempo, también. ¿Una muestra o todos? ¿Sí? Bien. También tenemos otro método, que es el método o el muestreo estratificado, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener una muestra? En primer lugar, es porque la población está dividida o está caracterizada en subgrupos o en estratos, ¿sí? Y esos grupos tienen alguna característica particular, y es que en su interior todos los individuos se parecen, pero entre ellos son muy diferentes.
¿sí? Entonces, depende qué es lo que nosotros queremos estudiar, podríamos considerar que hay una diferencia importante entre varones y mujeres. Entonces, los varones constituyen un estrato y las mujeres otro. Porque tal vez, si lo que queremos estudiar es alguna cuestión física o biológica, los varones, todos son más o menos parecidos con cierto comportamiento, constituyen un estrato. Las mujeres tienen otro comportamiento o tienen otras características de estas biológicas que tal vez queremos analizar, ¿sí? Por ejemplo. O los empleados de una empresa. Tal vez tenemos un nivel operativo o de mandos más bajos que tienen cierta característica, digamos, en cuanto a capacitaciones recibidas, remuneraciones, etcétera. Luego tenemos otro nivel de mandos más bien medios, ¿sí? De supervisores, supongamos, o de subjefes, y luego tenemos tal vez un nivel más de tipo gerencial. Entonces, dentro de cada estrato son muy parecidos o tienen características similares los individuos, ¿sí? Pero fuera, entre esos estratos, son diferentes en cantidad, en características, en este caso de los empleados, en remuneración, en capacitación recibida, en responsabilidad a cargo, etc. ¿Sí? Entonces, la población está dividida en grupos o dividida en estratos, y dentro de cada estrato podemos seleccionar una muestra aleatoria simple, ¿sí? Si la empresa tiene 5.000 empleados, de los cuales solo 500 son gerentes, podemos seleccionar una muestra de esos 500, supongamos, de 20 gerentes. Y luego podemos seleccionar de los niveles medios, que sean como 1.000, podemos seleccionar una muestra de 100, y luego de los mandos más bajos, o de los mandos operativos, o de los empleados administrativos y demás, podemos, tenemos, no sé, 3.500, podemos seleccionar una muestra más grande, ¿sí? Inclusive lo podemos hacer proporcional al tamaño, o la misma cantidad en cada estrato, ¿sí? Entonces es importante estimar ahí la media o la proporción en cada estrato, y luego hacer una estimación de la media o proporción teniendo en cuenta todos estos estimadores previos, ¿sí? Lo mismo para las varianzas. Yo puedo calcular las varianzas de los estimadores en cada uno de los estratos y luego buscarle la ponderación adecuada, que puede ser el tamaño, su varianza propiamente dicha del estrato, etcétera, para poder encontrar una variabilidad de toda la muestra que podrá estimar a la de toda la población. ¿Sí? Este método suele, de alguna manera, solucionar una de las dificultades del muestreo aleatorio simple, y es que al tener estratos o grupos que internamente son homogéneos, puede ser importante que todos esos estratos estén representados. Si yo hubiera sacado de la empresa de 5.000 personas una muestra aleatoria, supongamos de 1.000, donde de esos 5.000 los gerentes eran 500, tal vez, por muestreo aleatorio simple, ningún gerente caiga en la muestra, ¿sí? Porque tal vez en los números aleatorios no se siguió, digamos, la proporción de individuos de cada estrato, y entonces no lo vamos a seleccionar. Lo mismo una empresa que tenga una determinada cantidad de clientes, ¿sí? Clientes de mucho monto, clientes de un monto mediano, digamos, de compras, y clientes de bajo monto. Tal vez los de bajo monto uno podría decir, estos no me interesan tanto, pero como los que compran poco suelen ser muchos, en la cantidad está la ganancia. Entonces, yo quiero que... Perdón. Yo quiero que todos los... de alguna manera estén representados, ¿sí? Entonces, para eso, el muestreo estratificado puede ser el adecuado. Cada uno de esos estratos va a tener una determinada cantidad de individuos, y si tiene una determinada cantidad de individuos, yo puedo hacerlo de forma proporcional, o puedo hacerlo, digamos, de una manera en donde todos estén representados. ¿De acuerdo? Bien. Acá se complejizan un poco las fórmulas, porque ahora el estimador de la media, la I-barra, va a tener medias en cada estrato con algún ponderador, ¿sí? Si el ponderador es por tamaño, que es una de las formas más sencillas, será el tamaño de cada estrato, que lo voy a simbolizar como N mayúscula sub H. H es el estrato, este sería el estrato H sobre el total de individuos. Entonces yo podría tener 3 estratos, tendría N mayúscula sub 1, más N mayúscula sub 2, más N mayúscula sub 3, sería igual al tamaño de la población.
O sea, la población dividido en estratos, puedo calcular con W como un ponderador, que es el cociente o la cantidad de individuos que tiene, ¿sí? Entonces, yo podría aplicar algunas de estas fórmulas, que son parecidas a lo que ya conocemos, con la diferencia en que acá tengo varianzas por cada estrato y luego debidamente ponderadas. ¿Sí? Recuerden que por propiedades de varianza, cuando yo multiplico una constante por una varianza, esa constante se eleva al cuadrado y eso es lo que va a decir esta expresión. Y acá vamos a agregar el factor de corrección para poblaciones finitas, que se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta otra, ¿sí? O sea, lo mismo que nosotros ya conocemos. Y también para estimar a la P. Aparece el ponderador y para la varianza aparece el ponderador también, ¿sí? Y de esa manera, entonces, yo puedo calcular las varianzas. ¿Por qué me interesa calcular las varianzas de los estimadores? Porque yo puedo encontrar la media muestral a través de la media general en un muestreo aleatorio simple o a través de esta expresión en un muestreo estratificado y luego poder comparar las varianzas de ambos estimadores. Entonces, si la varianza del estimador de la media por el muestreo estratificado, si llegase a ser mayor que la varianza de la media por el muestreo aleatorio simple, quiere decir que el muestreo aleatorio simple es el adecuado. O sea, el que tenga menor varianza indicaba que ese estimador era más eficiente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, yo voy a utilizar el método que haga que la varianza de mi estimador sea la mejor, ¿sí? Sea la menor. Que sea la mejor es que sea la menor. Entonces, ese estimador es mejor. ¿Qué pasa con este cociente para que sea menor que 1? ¿Sí? La varianza de la media o del estimador por el muestreo estratificado es más pequeño que por el muestreo aleatorio simple. Quiere decir que el haber tomado un muestreo estratificado donde yo identifiqué previamente los estratos era lo mejor, ¿sí? Entonces, antes de que yo aplique muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado puede ser mejor. ¿De acuerdo? Mientras más homogéneos sean los estratos, mayor ganancia en la estratificación, ¿sí? Mientras más homogéneos sean internamente y por lo tanto heterogéneos entre sí, el muestreo estratificado va a ser seguramente el método más adecuado para seleccionar una muestra. Ahora, ¿de qué tamaño voy a elegir en cada estrato a los individuos para mi estudio? Eso se llama afijación. Se llama afijar la muestra en cada uno de esos estratos. Y existe una fijación igual que lo único que hace es dividir a la muestra por la cantidad de estratos. Vamos a suponer que K es la cantidad de estratos. Entonces, N sobre K me va a dar la cantidad en cada estrato. La misma cantidad de gerentes, la misma cantidad de empleados en mandos medios, la misma cantidad de empleados en niveles operativos, ¿sí? Ahora, si eso no es lo mejor porque no tienen el mismo tamaño cada uno de los estratos, entonces lo puedo hacer por afijación proporcional. Eso es, busco ese ponderador, este es el W que vimos recién, y voy a ponderar el tamaño de muestra por ese W. Obvio que la suma de los W tiene que dar 1, ¿sí? Tal vez un 5% son gerentes, un 30% son de mandos medios y el porcentaje restante hasta llegar al 100 sean los mandos operativos. Entonces calculo la muestra en cada estrato teniendo en cuenta la proporción. Y luego tenemos otro método de fijación óptima, que es el mejor, pero que a veces no conocemos estas desviaciones estándar en cada estrato, o sí, depende. Y entonces lo que hacemos es una especie de mezcla, porque es como que usamos los datos del W, que es el tamaño, y también usamos la desviación estándar. Entonces, con esta expresión encontramos como un coeficiente que al multiplicarlo por n, encontramos entonces el tamaño de cada uno de los estratos, donde no solamente incorporamos la parte del tamaño, sino también su desviación estándar. Y eso recibe el nombre de afijación óptima. Por supuesto que para que nosotros hagamos estos cálculos, estas cuentas, vamos a tener estos datos, ¿sí? Vamos a tener la varianza de cada uno de los estratos, por ejemplo, acá el estrato es 1, y acá tenemos la suma, ¿sí?, de los tamaños de cada estrato por las desviaciones estándar de cada uno de esos estratos. Esa suma es el denominador, entonces como que buscamos una especie de proporción con ambos elementos simultáneamente. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien, profe. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Tercer método. Vimos el aleatorio simple, el estratificado, el muestreo por conglomerados. Acá la población la podemos dividir en conglomerados. Conglomerados también se les llama clúster, también se les llama grupos. Y al revés de lo que pasa en el estratificado, los conglomerados son heterogéneos internamente, o sea, también mezcladitos en su interior, y son homogéneos entre sí, o sea, son todos parecidos entre sí. ¿Qué quiere decir heterogéneos internamente? Quiere decir de alguna manera que cada uno de esos conglomerados, que a partir de ahora será nuestra unidad de análisis, es como si fuese una población en miniatura, una población pequeña. Por eso es heterogénea y tiene muchos elementos. Ejemplo de conglomerado es el tema de las escuelas. Yo en una escuela puedo tener, es un conglomerado que reúne docentes, no docentes o personal de apoyo, estudiantes, padres, familia de esos estudiantes. O sea, es bastante heterogéneo internamente todo lo que involucra un conglomerado escuela. Pero todas las escuelas son parecidas en el sentido de que vincula de alguna manera docentes, personal de apoyo, estudiantes, familias, gobierno, ¿sí? Pues todas las escuelas tienen una gestión, por más que sea de gestión público-privada, tienen normativa y funcionamientos estándar a nivel de Ministerio de Educación. Entonces, los conglomerados son heterogéneos internamente y homogéneos externamente. ¿Y en qué consiste el muestreo? En seleccionar un conjunto de escuelas, por ejemplo, para hacer mi investigación, que sería un conjunto de conglomerados. También un conglomerado podría ser, como ejemplo, las comunas en aquellos pueblos que no tienen municipio y que tienen comunas, donde en cada una de esas comunas también hay un conjunto de roles, ¿sí? Están los habitantes de ese pueblo, están las personas que tienen algún interés en el pueblo, aunque no sean habitantes, de distintas edades, ¿sí? Hay escuelas, hay tal vez dispensarios o centros de salud, etc. ¿Sí? Entonces el conglomerado tiene esa característica. A veces es importante usar conglomerados cuando tenemos mucha dispersión en el conjunto de datos. Y yo puedo seleccionar por muestreo aleatorio simple a los conglomerados, ¿sí? Yo puedo ir al Ministerio de Educación, es más, tal vez sea información pública y esté el listado de escuelas. Con ese listado de escuelas hacemos una muestra de aleatoria simple de escuelas y en esa muestra realizamos la investigación según lo que nos interese saber. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago luego que tengo el conglomerado? Ya seleccioné 5 escuelas y depende de mi objetivo. Si mi objetivo tiene que ver con estudiar características de los estudiantes, podré ir a la escuela con las autorizaciones correspondientes, pidiendo permiso, observo a los estudiantes, les pregunto cosas a los estudiantes, etc. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos años, el gobierno de la provincia de Córdoba le pidió a la facultad estudiar algunas cuestiones que tenían que ver con el programa de alimentación integral de Córdoba, que es el PAICOR. Entonces, se selecciona una muestra de conglomerados, escuelas, porque el PAICOR se da en las escuelas, particularmente en las escuelas, pero también en algunos otros centros, en su mayoría son escuelas, y de distintos niveles, ¿sí? Primarios y secundarios, de distintos turnos, entonces se selecciona una muestra de conglomerados. Y en esos conglomerados se trabajó con el responsable del PAICOR, que por lo general es el directivo de la escuela, con el personal de servicio del PAICOR, que si es en el interior era la cocinera y si es en la ciudad de Córdoba era algún representante de la empresa que lleva las viandas, digamos, y los estudiantes con distintas edades se analizaron algunas de estas cuestiones. ¿Sí? Entonces los conglomerados son las escuelas, dentro de las escuelas yo voy a seleccionar individuos que podrían ser todos o a su vez una nueva muestra, porque no se podría trabajar con todos, para cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto, ¿sí? Y las fórmulas para los estimadores y para sus varianzas se comienzan a complejizar, ¿sí? Solamente mostrarles qué
que esta sería la forma de elegir n conglomerados con la misma cantidad de elementos, m mayúsculas en cada uno, pero no preocuparse porque no vamos a calcular las varianzas de un muestreo por conglomerado en el caso más sencillo que es este, ¿sí? A lo sumo, si tenemos que calcular varianzas de estimadores, va a ser con los datos dados para el aleatorio simple o para el estratificado. No obstante, yo podría calcular la varianza si hago un muestreo por conglomerado. Y ojo, acá M es la misma cantidad de elementos en cada uno, pero este M habitualmente no es el mismo y entonces esto se complejiza bastante. Y por último, tenemos el muestreo. Profe, Sí, ¿viste? O sea, en el estratificado serían homogéneos internamente y en el conglomerados heterogéneos internamente. exacto. Esa exacto. diferencia. Ah, Sí. bien. Otro ejemplo muy común para el muestreo por conglomerados es cuando se hacen encuestas residenciales, ¿sí? O sea, uno podría tomar una determinada zona, ¿sí? Tener el mapa de una zona, de una localidad, y en ese mapa tener todas las manzanas seleccionadas, y entonces elegimos conglomerados, que es una determinada cantidad de manzanas en ese mapa. ¿Sí? ¿Y qué hacemos en esas manzanas? Vamos a todas las casas de las manzanas, puerta por puerta, para preguntar algo que nos interese, que puede ser, por ejemplo, una investigación de mercado para el uso de un determinado detergente nuevo que va a salir, por ejemplo, o bien tomamos a algunas casas de esa manzana, ¿sí? Una cada 3, una cada 2, ¿sí? Entonces hemos seleccionado un muestreo y dentro de ese muestreo o hacemos una recorrida para ir identificando cuántas casas tiene y entonces hacemos un muestreo aleatorio simple, o simplemente vamos tomando cada 2 o cada 3. ¿Sí? Y eso me da pie a esta forma de seleccionar, que algunos consideran simplemente una forma de seleccionar y otros como un tipo de muestreo, que es seleccionar individuos cada determinada cantidad. Ese es el sistemático. Si yo tengo a los estudiantes en una cola para entrar a la facultad, por ejemplo, podría querer preguntarle algo y elegir un estudiante cada 2, cada 3 o cada 5, ¿sí? Y eso es una manera de seleccionar también aleatoriamente, nada más que de una manera sistemática, ¿sí? Lo único que necesito para este tipo de muestreo es seleccionar el primer individuo aleatoriamente, como decir, el arranque. O sea, ¿cuál va a ser el primero? ¿El primero de la fila? Si quiero el primero, si no el tercero, si no el quinto. Y luego, a partir de ese arranque, yo podría ir sumando K elementos para hacerlo cada K elemento, ¿sí? Acá también, para hacerlo técnicamente, yo necesitaría saber cuántos elementos tiene mi población, cuántos elementos sería la muestra que voy a seleccionar, y este cociente se llama intervalo de muestreo, ¿sí? Entonces, yo busco un arranque que va a ser menor a este intervalo de muestreo. Vamos a suponer que el intervalo de muestreo me dé 10. Entonces voy a elegir al primer individuo entre el 1 y el 10. Y ese va a ser el arranque. Si el arranque es el 3, que es el único número que elijo aleatoriamente, el que sigue va a ser 3 más 10, el que sigue va a ser 3 más 20, ¿sí? El otro va a ser 3 más 30, o sea que el 3, el 13, el 23, el 33 y así sucesivamente serán los individuos a los cuales yo les voy a preguntar o yo les voy a indagar al respecto, ¿sí? De esa manera yo puedo seleccionar en forma sistemática. Bien, ustedes tienen en el material un cuadrito que permite sintetizar todo esto que hemos dicho, ¿sí? O sea, los muestreos probabilísticos por conglomerados, estratificados, proporcional al tamaño o no proporcional, el método sistemático, ven que acá le habla de método, ¿sí? Y la muestra aleatoria simple con las principales características que puede tener, ¿sí? Ahora me voy a dedicar en este final, digamos, de la clase a contarles un poquito sobre los muestreos que se aplican a la auditoría. Si bien nosotros estudiamos esto de muestreos ahora,
cuando vean ustedes auditoría, que está, no sé si en cuarto o en quinto año, hay una buena dosis de muestreo cuando uno quiere hacer una auditoría, porque a veces ¿qué es auditar? Auditar es controlar procesos, controlar procedimientos, controlar comprobantes, ¿sí? Controlar actividades, tareas, y habitualmente uno no va a buscar todas las tareas, todos los comprobantes para auditar, sino que va a tomar una muestra. Entonces puede tomar una muestra de transacciones, de comprobantes, de procesos, ¿sí? De lo que fuere, y analiza solamente eso que selecciono. Y de hecho, yo podría estudiar variables o atributos, ¿sí? Atributos son categorías. Por ejemplo, en la época en que se archivaban más los documentos en papel, uno podría ver si tenía un comprobante con defecto o sin defecto, ¿sí? O contratos con defectos y sin defecto. ¿Y qué era con defecto? Y que le faltara algo. O le faltaba la fecha, o le faltaba completar un dato, y lo mismo algún documento, ¿sí? Eso es por atributo, tener o no tener el atributo. O bien un muestreo de variables, ¿sí? Que podía ser o podía tener en cuenta cuando uno quisiese comparar de alguna manera alguna partida en valor monetario, algún impuesto calculado, alguna retención calculada. Entonces se podría analizar algo más numérico, y eso era un muestreo de variables, ¿sí? Y hay distintos métodos del muestreo aplicado a la auditoría, ¿sí? Uno de los más comunes es el de parar o seguir. Este es un muestreo por atributo que tiene la característica de tomar un conjunto de elementos, fijarse si hay un defecto. Si no hay defecto, paro. Ya está, no encontré defecto. Eso me permite de alguna manera decir entonces que probablemente no haya defectos. Y si hay, son tan pocos que en la muestra no los encontré. La otra es que yo encuentre defectos, una determinada cantidad de defectos, y concluyo diciendo que con estos resultados obtenidos yo debo seguir, ¿sí? Debo, con un determinado nivel de confianza, seguir estimando y seguir muestreando para ver de no encontrar nuevos defectos. Otro tipo de muestreo que es similar al anterior, pero que es un poco como más grave, por decirlo de alguna manera, es el muestreo por descubrimiento, ¿sí? Si yo encuentro o descubro en el muestreo una irregularidad, puede que esa irregularidad sea tal que esté al borde de un delito y entonces haga que la investigación se tenga que hacer más profundamente. Entonces vamos a suponer en un banco que el banco analiza los requisitos de sus clientes que han presentado para conseguir préstamos. Y encontramos en esa muestra de clientes que hay uno de estos clientes que ha conseguido un crédito sin las garantías necesarias que pide la institución. Entonces el hecho de descubrir una irregularidad en ese muestreo que nosotros estamos haciendo es porque hay irregularidades en la población, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que la investigación se realice con más profundidad y que se analicen todos los clientes, todas las carpetas de crédito, los antecedentes o requisitos que los clientes debieron cumplir, ¿sí? De hecho, muchas veces ha habido instituciones financieras que han tenido un mal final porque justamente se han realizado acciones sin la correspondiente auditoría y por lo tanto eso ha ido en desmedro de la institución, y eso han sido bancos que han cerrado o bancos que han perjudicado a los otros clientes que han cumplido, etc. Y por último, lo que se conoce como muestreo de aceptación. Este muestreo de aceptación, también utilizado en el control de calidad, es cuando yo lo que quiero es tomar un lote, ¿sí? Analizar ese lote y determinar de antemano un número de aceptación, ¿sí? Son todos medios parecidos estos tipos de muestreos. Un número de aceptación es decir, bueno, si en este contenedor yo encuentro 3 piezas con error o defectuosas o que están pintadas pero con defecto en la pintura, y bueno, entonces debo ampliar y debo seleccionar otra muestra del mismo lote o de otro lote, ¿sí? Ahora, si tiene solo 2 con error, entonces el lote es aceptado. Y si el lote es aceptado es porque ha cumplido con lo determinado en el control de calidad, de que en 3 hubiéramos seguido, en 2 lo podemos dejar pasar,
¿sí? Eso se llama muestreo de aceptación y ese número 3 o 2, existe alguna manera de determinarlo que se llama número de aceptación, ¿sí? Entonces, si el número de defectuosos es mayor al número de aceptación, entonces sigo muestreando o bien rechazo las piezas, ¿sí? Supongamos que es un vendedor que me ha traído el contenedor de piezas que van a ir, determinada pieza pintada que tiene que ir en vehículos. No pasó, el lote es rechazado, se devuelve, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Se entiende? De estos últimos 3 tipos de muestreos de aceptación, simplemente una breve caracterización, ¿sí? Saber que yo podría, ustedes se reciben, muchos de ustedes van a ser contadores, van a ser auditores, ¿sí? Tal vez les interese la auditoría, les interese este tipo de controles. Ahora, ¿cómo hago auditoría? Y bueno, puedo requerir de un muestreo, y de hecho hay mucho escrito, hay mucha literatura, me puedo especializar en hacer auditoría donde previamente necesito muestrear, porque muchas veces las empresas que hacen auditoría interna, que está dentro de la empresa, o externa, porque contratan a un estudio de auditoría, son empresas tal vez de cierta envergadura que tienen muchos comprobantes, que tienen muchos documentos, ¿sí? Y entonces es importante que uno pueda hacer el muestreo correctamente. Y por último, para terminar la clase, tenemos los tipos de muestreos no probabilísticos, ¿sí? Aquellos que no hay ninguna medición que subyace a la muestra en términos de probabilidad, ¿sí? Las típicas encuestas que me hacen en la peatonal, ¿sí? Cuando íbamos al centro, caminábamos, comprábamos, a veces encontramos en la peatonal a alguien que me decía, ¿le puedo hacer unas preguntas? Esas son muestras totalmente no probabilísticas. No todos los individuos han tenido probabilidad posible de ser seleccionados, solamente los que han pasado por ahí, donde el objetivo es de las personas que pasaron determinado día, determinado horario por tal lugar, contestaron tal o cual cuestión, ¿sí? A veces en las puertas de las facultades hay encuestadores, porque pretenden captar las respuestas de estudiantes, porque en las puertas de las facultades, o pasando o entrando, más si están en ciudad universitaria, se supone que hay una alta probabilidad de ser un estudiante, ¿sí? Pero son no probabilísticas, ¿sí? Por cuotas es cuando los individuos o los elementos cumplen con determinada característica. Por ejemplo, si yo quiero preguntar a los que pasan por la puerta de mi casa, ¿a quién votarían en las próximas elecciones? Puedo seleccionar por cuotas. Pregúntale la mitad varones, la mitad mujeres. O una mujer más que un varón, porque el padrón electoral está así, un poquito más de mujeres que de varones, ¿sí? Entonces esa es una cuota. O bien puedo preguntar a jóvenes que están en un rango de edad de 18 a 25, o de 16 que votan a 20 años, o 25, o puedo a algunos un poco mayores, alrededor de los 40, 50 años, o a personas más grandes de edad. Entonces esas son cuotas. Cuotas por sexo, cuotas por edad, cuotas por alguna característica, ¿sí? Intencional. Intencional es cuando se seleccionan los individuos según el juicio o el criterio de un experto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preguntar sobre alguna cuestión de tipo legal, por ejemplo, delito de trata de blancas, tal vez si yo lo pregunto en la calle a cualquier persona, tengo que ver qué tipo de preguntas voy a hacer, si necesito explicar un poco más, un poco menos, depende del objetivo de mi investigación. Pero yo puedo, si soy quien investigo en ese tema, o supongamos que es un estudiante de abogacía el que está investigando sobre ese tema, puede él, con su juicio de investigador o de experto, decidir qué individuo les puede preguntar esto. Y tal vez vaya a un conjunto de estudiantes avanzados de derecho, o vaya al Poder Judicial, a los tribunales federales, que son los que competen en este delito, y tal vez pregunte, digamos, a personal judicial de esas dependencias la cuestión que necesite. O bien vaya a preguntar directamente a jueces o a miembros de las cámaras sobre lo que él le interesa saber.
Entonces está totalmente dirigido, intencional, a quienes va a seleccionar para preguntar lo que necesite saber. Muchas veces esto da la materia prima para luego hacer un muestreo probabilístico, ¿sí? Por ejemplo, yo podría preguntarle a expertos en medicina, en derecho y demás sobre el aborto, y luego en función de lo que me dijeron los expertos, puedo armar un instrumento de recolección de datos y preguntarle a la población en general sobre la opinión o no de esa ley del aborto en Córdoba o donde sea, ¿sí? Entonces, es intencional. Y por último, el casual, ¿qué es esto de la peatonal? El casual es los que pasaron por mi casa, los que pasaron por el centro, sin cuotas, sin ninguna intención, simplemente le tengo que preguntar a 50 personas, bueno, le pregunto a 50 personas. Por supuesto, muchos no tienen tiempo, no me van a contestar, etcétera, pero si nosotros vemos individualmente que me están preguntando una encuesta o me mandan de la facultad o de algún grupo de investigación o de algún equipo una encuesta que requiere nuestra colaboración, donde ustedes están observando que el instrumento ha sido trabajado, que tiene una especie de encabezado que me va explicando qué va a hacer, siempre yo les aconsejo responder las encuestas, porque es una manera de tener datos, de tener información para que luego podamos analizar. Si no, ¿cómo sabemos que la segunda dosis de la vacuna provoca determinados síntomas y entonces podemos decirle al vacunado que tome tal medicamento o que haga reposo o que haga tal cuestión si no hemos podido saber qué les ha pasado? ¿Sí? Y lo mismo en cualquier otra situación. Entonces es sumamente importante contestar. Tal vez no la que me paran en la esquina, que ni me conocen ni saben. Pero si yo veo que está de alguna manera formalmente considerada una encuesta más formal, digamos, que probablemente he sido seleccionado y por eso lo he recibido en mi celular o lo he recibido en mi correo electrónico, consejo contestar para poder tener los datos necesarios y poder hacer el análisis que haga falta. ¿De acuerdo?